Queridos hermanos, vaya en primer lugar un saludo cordial a todos quienes puedan ver este video. Como seguramente la mayoría de ustedes no me conoce, me presento. Soy Mauricio Mora y me siento muy honrado de poder participar en este año 2021 del ciclo de formación que ha elaborado el equipo de formación de la parroquia Los Castaños y que se ha denominado ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Antes de iniciar el tema que me corresponde hoy día, les pido que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y le pedimos precisamente al Espíritu Santo que nos ayude a comprender cada vez más lo que Él ha querido y seguirá comunicándonos en el futuro. El tema que nos convoca hoy es el de la tierra prometida y el reino de Israel. Ya en el capítulo 12 del libro del Génesis, Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y más adelante, en el capítulo 13, Yahvé le dijo a Abraham: levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar para siempre, a ti y a tu descendencia. Esto lo podemos ver en el capítulo 13 del Génesis. Esta es la promesa de Yahvé que se cumplirá cabalmente después. Sin embargo, no es Abraham quien encabeza la conquista de la tierra prometida. Así es como después de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, que duró 430 años, y nos remontamos al 1250 a.C., Moisés recibe de Yahvé la responsabilidad de conducir a su pueblo hacia la tierra prometida. Y después de 40 años de durísima peregrinación, en que Moisés no cesa de acudir a Yahvé ante la rebeldía de los judíos y por las severas condiciones en que tenían que avanzar hacia esa tierra prometida. Pero Yahvé les proveyó de lo necesario. Cuando sufrieron sed, les proporcionó el agua que emanó de la roca. Cuando les faltó el pan, les mandó el maná. Cuando tuvieron necesidad de carne, incluso les envió las codornices. Esto todo lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Sin embargo, se rebelaron y construyeron incluso un becerro de oro para adorarlo y pedirle a él su ayuda. Yahvé les envía un duro castigo. Ustedes recordarán el episodio de las serpientes, pero ante los ruegos de Moisés los vuelve a perdonar. Así, Moisés llega a orillas del Jordán, pero tampoco fue Moisés quien encabezó la conquista de la tierra prometida. Fue Josué. Y esto lo podemos ver claramente en los capítulos 31 y 32 del libro del Deuteronomio, que yo les recomiendo leer. Después de la muerte de Moisés, Yahvé dijo a Josué: ha muerto mi servidor Moisés. Así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Les doy todo el territorio que conquisten, como se lo prometí a Moisés. Más adelante, Yahvé agrega: sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Josué. A partir de las órdenes de Yahvé, Josué prepara a su pueblo, es decir, a las 12 tribus, para la travesía del Jordán. Y es el propio Yahvé quien da las instrucciones a Josué de cómo debía proceder para la travesía del Jordán. Es así como en la travesía de este río caudaloso sucede otro gran milagro, similar al del Mar Rojo durante la huida de Egipto, en el que se separaron las aguas para permitir el paso del pueblo hebreo.
En ambos se manifiesta la presencia operante de Dios. En el Éxodo por la nube y en el Jordán por el arca. No obstante, aunque Dios no lo necesita, siempre nos pide que pongamos los medios a nuestro alcance. Los levitas debían llevar el arca adelante y tuvieron que hacerlo. Podemos recordar también que Noé tuvo que construir el arca para salvarse del diluvio, que no fue un trabajo menor. Y así podríamos incluso llegar al Nuevo Testamento, en que Jesús, antes de realizar algunos milagros, siempre pide a los discípulos, a los apóstoles, que pongan sus medios, los que tengan a su alcance. Traigan alguno de esos peces. En la multiplicación de los panes les dice: ¿cuántos panes tenéis? 5 peces y 7 panes. Y se los pide que los traigan, y de allí hace el milagro de la multiplicación de los panes. Pues bien, Canaán, la tierra prometida, tenía varias ciudades y ya estaban habitadas. Y poco a poco Josué la fue conquistando. Al principio en forma pacífica. Se fue asentando el pueblo judío entre las ciudades de los cananeos y se relacionaron con ellos, pero poco a poco fueron adoptando sus costumbres y empezaron también a adorar a sus dioses, corriendo así el riesgo de desaparecer como pueblo. Ante esto, Josué y los más destacados del pueblo de Israel deciden iniciar la conquista del país, ciudad tras ciudad, comenzando por Jericó. Después va a conquistar también la parte norte. Esta conquista fue un proceso muy lento y muy duro, que se prolonga por varios siglos hasta David, quien la concluyó. Pero cuando aún quedaba mucho por conquistar, Yahvé le dijo a Josué: ahora procede a repartir la tierra que deben poseer las 9 tribus, y la media tribu de Manasés, la otra mitad, y las de Rubén y Gad. Ocupan ya la tierra que les entregó Moisés al este del Jordán. Así pues, se cumple con lo ordenado por Yahvé a Moisés y lo que Moisés encargó a Josué. Es decir, Josué conquistó todo el país. Podríamos comentar al respecto que en el relato de estos hechos, especialmente en la forma en que se va produciendo la conquista, queda claro que ésta no hubiera sido posible sin la intervención de Dios y sin la debida obediencia, pues es el hombre el que debió poner los medios, llevando a cabo las ordenanzas de Dios. En segundo lugar, queda claro que Dios cumple sus promesas, a pesar de los pesares. Y cuando digo a pesar de los pesares, me refiero a las idolatrías, a los pecados, a las rebeliones de su pueblo, especialmente durante esos 40 años de marcha de peregrinación hacia la tierra prometida. Bien, en tercer lugar, Dios nos hace ver que la esperanza no debemos perderla nunca, aunque el camino hacia la tierra prometida sea arduo, largo y no exento de dificultades. Para nosotros, esa tierra prometida es el cielo, es decir, la vida eterna, que podremos alcanzar si cumplimos su voluntad. Y su voluntad está expresada principalmente en los mandamientos. Después de la conquista de la tierra, viene un largo periodo de tiempo en que las 12 tribus, unidas por la fe en Yahvé, van desarrollando la conciencia de ser un pueblo hasta convertirse en una nación organizada. Todo este periodo está dominado por la presencia y la acción del Espíritu de Yahvé, que suscitará continuamente personas que defiendan a su pueblo y afiancen la unión. Estos son los jueces de Israel, cuya función incluía también la de ser los líderes religiosos, políticos y portavoces directos de Yahvé. Samuel es el último de los jueces, asumió estas funciones.
Y así se va caminando hacia la unidad nacional, hacia la instauración del reino de Israel. Durante todo este tiempo, sin embargo, se repite continuamente el siguiente esquema. El pueblo peca siendo infiel a la alianza que ha hecho con Dios. Cae en manos de sus enemigos. Reconoce su pecado, se arrepiente y gime a Yahvé. Dios los perdona una y otra vez y les va suscitando estos jueces a los que comunica su espíritu para liberar al pueblo. Samuel es llamado por Dios para que además sea profeta y logra al final vencer a los filisteos que se ubicaban, como ustedes han podido ver en el mapa, en lo que hoy es la Franja de Gaza, y recupera el arca, cosa muy importante para el pueblo. Así como podemos ver, Dios no se cansa de perdonar una y otra vez, por graves que sean las faltas cometidas, y consecuentemente en el Nuevo Testamento Jesús nos insta a perdonar siempre. Ustedes recordarán el episodio en que Pedro le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es muy clara. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. No todos los jueces suscitados por Yahvé responden con rectitud de intención a su vocación, como lo hizo Samuel, quien después de la derrota ante los filisteos vuelve a levantar a su pueblo y lo derrota recuperando el arca de la alianza. Así es como se va comunicando Dios con nosotros y nos va dejando estos mensajes. Cada vez que cumplimos su voluntad, Él nos salva. Las 12 tribus, y así nos vamos aproximando al reino de Israel, unidas por la fe y la alianza, se unifican y quieren tener un rey que vele por los intereses del pueblo y por los intereses propios de Yahvé. Samuel, el último juez, hace ver que Dios es el auténtico rey de su pueblo y señala los peligros de la monarquía. La historia del pueblo se encargará de mostrar que esos peligros fueron una realidad y que las auténticas funciones del rey, cuidar al pueblo, asegurar la paz exterior, impulsar la fe en Yahvé y proteger a los débiles y explotados haciendo justicia, pocas veces se cumplieron con fidelidad. Saúl es el primer rey de esta naciente monarquía, pero no logra unificar todas las tribus y además fue infiel a Yahvé. Será David el primer rey que de hecho reine sobre todas las tribus y unifique la nación. Él conquista Jerusalén y la convierte en el centro religioso y político, en la capital de su reino, como lo podemos ver en el mapa. Dios le promete que le construirá una casa, es decir, una dinastía, y que siempre habrá en el trono de Judá un descendiente de su familia. Es la promesa mesiánica de la dinastía de David. Por eso, no obstante sus pecados, David quedará como tipo o figura del rey Mesías. Así el Reino Unido será bajo David y Salomón quien lo sucede, que se distingue, como todos sabemos, por su sabiduría y sus riquezas. Construyó además el templo de Jerusalén. Y luego, con el fin de agilizar la administración y la cobranza de los impuestos, Salomón dividió el reino en 12 distritos, cada uno a cargo de un gobernador, pero también se fue tras otros dioses, apartándose de la alianza con Dios. Y tras su muerte, en el año 931 a.C., crece el descontento del pueblo y ante las amenazas de su hijo Roboán de aumentar los impuestos, se produce el cisma político-religioso y el pueblo se divide en 2 reinos: Israel por el norte, cuya capital era Samaria, y Judá por el sur, cuya capital era Jerusalén.
Cada uno de estos reinos tuvo 19 reyes, pero solo los del reino de Judá fueron de la dinastía de David. Posteriormente, en el 537 a.C., los babilonios destruyen Jerusalén y comienza el exilio o destierro a Babilonia. Podemos sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta el momento. Primero, comprobamos una vez más que es Dios, Yahvé, quien interviene en favor de su pueblo, suscitando el surgimiento de hombres y mujeres que puedan conducirlo por el buen camino. Pero siempre es el hombre el que traiciona o abandona a Dios. Y los reyes no fueron una excepción. Si extrapolamos la situación al Nuevo Testamento, nos percatamos también que Jesús, Dios hecho hombre, también elige a sus discípulos, y uno lo traiciona, otro lo niega 3 veces, y los otros lo abandonaron. Una vez fundada su iglesia, Jesús sigue suscitando hombres para conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, es decir, a la Jerusalén celestial, pero vuelven a aparecer de nuevo traidores. Hubo papas, obispos y sacerdotes que desviaron el camino, pero Dios vuelve de nuevo a suscitar hombres y mujeres, santos y santas, que reinician o retoman el camino del Evangelio. Ahí tenemos los ejemplos de San Francisco, de Santo Tomás de Aquino, de Santa Teresa de Ávila, de Santa Catalina de Siena y muchos otros, hasta nuestros días, que con sus sacrificios, sabiduría y oración incesante vuelven a endilgar al pueblo por el camino que Cristo nos ha trazado. Él siempre ha contado con la debilidad humana, pero no nos abandona y nos da siempre la oportunidad de levantarnos. En segundo lugar, es importante recordar que la promesa que Dios le hace a David, comillas, cuando se hayan acabado tus días, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Esto es prefigura de la instauración del reino de Dios mediante Jesucristo, que por su padre terrenal, San José, procede de la estirpe de David. Esto lo podemos ver en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. También el pueblo judío lo va confirmando. Así, cuando Jesús va pasando por las calles, el ciego Bartimeo lo llama y le grita: Hijo de David, ten compasión de mí. Y luego en la entrada de Jerusalén, el pueblo grita: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y nosotros, finalmente, podemos pedirle hoy: venga a nosotros tu reino. Antes de terminar, quiero recordarles que en 2 semanas más, Isabel Margarita Hurtado abordará el tema de la tierra prometida al exilio a Babilonia. Yo me despido dando gracias a Dios, que sigue comunicándose y cuenta con nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Muchas gracias y sigan cuidándose mucho. Hasta luego.